Muy buenos días, una vez más, en la emisión de su programa de Proyecto Trabajo Digno, parte de la Fundación Calpa y la ONG OGBL. En esta ocasión me encuentro nuevamente con Jair, responsable del área legal laboral de nuestro proyecto. Jair, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Muy buenos días y a todos nuestros espectadores también. Gracias, Jair. Bien, Jair, en la ocasión de hoy quisiéramos conversar un poco sobre las disposiciones legales de esta nueva fase de la cuarentena, llamada la cuarentena dinámica, que justamente hemos iniciado el pasado día lunes. Por favor, si nos puedes comentar un poco en qué consiste la cuarentena dinámica y qué implicaciones tiene. Por supuesto que sí. A raíz de todo lo que está pasando y de este decreto supremo 4245, surgen muchas preguntas, ¿no? Y como por ejemplo, eh, resulta que ahora podemos salir y trabajar hasta que finalice el año. ¿Hasta cuándo dura? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes pueden salir? ¿Quiénes no pueden salir? Eh, Son preguntas que las vamos a responder a medida que vayamos avanzando. Primero, este decreto supremo tiene un objeto, un propósito, ¿sí? Bueno, diferentes propósitos. Entre ellas es el de mitigar las situaciones de la cuarentena total en la que estábamos, o en la cuarentena dinámica, eh, para flexibilizar un poco esta situación. ¿Para qué? Para que las entidades territoriales autónomas puedan ejecutar planes de contingencia contra el COVID-19. Muy bien. Pero no solo eso, es decir, este decreto supremo no solamente ha sido creado para atender el tema del coronavirus, sino también para diferentes emergencias nacionales. Por ejemplo, tema de inundaciones, en caso de que llueva mucho, de sequía, en caso de que no, de incendios, como una experiencia que tuvimos el año pasado con el tema del incendio en la Chiquitanía, entre otros temas. Es Podemos decir, decir que es un decreto de amplio espectro. así es, así es. Ahora, la pregunta de, ¿y hasta cuándo Ujú, va a durar esta cuarentena dinámica condicionada? ujú. El artículo 1 especifica que esta cuarentena va a durar hasta el 30 de junio, ¿sí? Este decreto supremo. Significa que hasta el 30 de junio, es decir, si tenemos un mes para poder desarrollar nuestras actividades en el área laboral. Ya. Pero ¿los podemos desarrollar en todo horario o cuáles son las limitaciones? De hecho, han habido diferentes decretos supremos a medida que ha estado pasando el tiempo y estos decretos han estado estableciendo medidas como, por ejemplo, tales áreas en el trabajo, como por ejemplo el área de producción, el área de la minería, el área eh, bueno, de la construcción, están facultados a trabajar independientemente, sea cual sea el nivel de riesgo. Ya. Recordemos que los niveles de riesgo son tres, ¿no? El Ujú, alto, el medio y el moderado. ya. Independientemente, pueden salir a trabajar. Obviamente, sabemos que desde que inició la cuarentena, el sector salud, las Fuerzas Armadas, la policía, tienen que desarrollar sus funciones independientemente de estas eh, Entonces, niveles. condiciones. Ujú. Sí. Ahora, parece que hay una frase que está circulando, ¿no? Hemos vuelto a la normalidad. Exacto. Pero, ¿qué tan normal es esto? No es una carta abierta que podamos hacer lo que se nos dé la gana. Hay que tomar en cuenta que no solo la cuarentena dinámica condicional va a durar hasta el 30 de junio, Ujú. porque en el artículo 12 de este mismo decreto dice que el gobierno central puede disponer a las entidades territoriales autónomas en cualquier momento se declare cuarentena total nuevamente. Ah, entiendo, entiendo. Lo que podemos un poco extraer de esto es que, uno, el gobierno central ha transferido la responsabilidad a
a TCO, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, lo que vale decir gobiernos, perdón, no son TCOs, territorios, Entidades territoriales autónomas. exactamente, gobernación y alcaldías en este caso, Así es. para que ellos desarrollen todas estas medidas de control. Y dos, Ujú. que en cualquier momento, dependiendo, me imagino, de la evaluación, en este caso de los sedes departamentales y de los reportes que ellos hagan semanalmente, puede disponer el gobierno volver nuevamente a una cuarentena rígida. Eso Ujú. dependiendo de cómo va la situación, cómo van los parámetros, cómo va el control. O sea, es también transferir un poco de la responsabilidad, pero también no soltando directamente. O sea, es un control tal vez paralelo. O sea, tiene que trabajar en el punto ideal todas las autoridades, gobiernos municipales, departamental y nacional, ¿verdad? Así es. Además, que también siguen algunas restricciones que han estado ya declaradas hace tiempo, por ejemplo, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, fluviales, entre otras, Yeah. la suspensión de vuelos internacionales. Es decir, no es que con esta cuarentena condicional eh, tengamos un pase libre para poder hacer turismo, por ejemplo. Claro. No da el espacio. Uh-huh. Tampoco para volver a ver los partidos de fútbol o qué sé yo, ir al cine o al gimnasio. Estas, estas áreas que acabo de trabajo que te acabo de mencionar aún no han sido abiertas, es decir, están restringidas. Por Claro. ejemplo, los trabajadores que dependen del arte, ya sea el teatro, la música, entre otros, no pueden desarrollar sus labores, Uh-huh. ¿no? Sin embargo, lo más curioso es que sí hay una excepción a las reuniones físicas en cuanto a las instituciones religiosas para hacer ceremonias, entre otras cosas. Imagino que tal vez ahora la gente se podrá casar, ¿no? En Uh-huh. este año, con esta disposición, no lo sé. Sin embargo, hay una limitante del 30% de cada, del, del ambiente que Yeah. pueda, no sé, Estar condicionado tal vez. está condicionado sí al ambiente del 100% que pueda acoger, qué Uh-huh. sé yo, por ejemplo, un salón de eventos, Ya. el 30% Solamente ser utilizado. En este caso, tiene que ser utilizado. como decías tú, Sí, las reuniones religiosas no tiene que establecerse máximo un 30% de 100 personas que ingresen en un templo, máximo 30 tendría que ingresar en este caso, ¿verdad? por ejemplo, así es. Ahora, ¿qué pasa con los horarios de trabajo? Uh-huh. Los horarios de trabajo varían según el rubro, Ya. ¿ya? En, primero, partamos quienes pueden trabajar de manera ininterrumpida. El área de salud, Fuerzas Armadas, policía, el área de la producción, Uh-huh. de insumos básicos, el área de transporte que vayan a realizar, eh, que vayan a acompañar a estos rubros. Claro. Y ellos, y además también los distribuidores de bueno, las estaciones de servicio de distribución de gas, Claro. gasolina, entre otros. De servicios. Sí, ahora, y el resto está condicionado a poder salir a la calle, ¿no? A trabajar, qué sé yo, desde las 5 de la mañana hasta eh, las 6 de la tarde, ¿no? A partir de Claro. las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana no tenemos permitido circular, ¿no? Todo está controlado. Va a estar controlado. Sin embargo, hay Uh-huh. excepciones como por ejemplo el sector de los deliveries. Ellos Ya. sí pueden salir a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Ya. Ya. Y de lunes a lunes, ¿no? O sea, sí Ah, o sea, pueden no tiene una hacerlo restricción como no las tienen una primeras restricción. semanas que estaban trabajando, que solamente era creo de lunes a viernes y el máximo hasta las 8 de la noche. Ahora ya tiene una mayor holgura para poder trabajar hasta un poco más tarde, 10 de la noche, e incluido fines de semana. Así es, sí. Jair, Y en una ese consulta, sentido, esta es mi dime. pregunta que tengo una duda al respecto. Tengo entendido que, por ejemplo, hay el decreto supremo, no recuerdo ahorita el número, que protege a aquellas poblaciones vulnerables ante el COVID, vale decir, aquellas personas con enfermedades
de base, llámese diabetes, llámese hipertensión, o que son mayores de 60 años, y en los cuales instituciones tanto públicas como privadas les dieron un permiso, en el cual no se mantienen todos sus privilegios, pero no asisten a trabajar, por justamente el tema de la cuarentena. La consulta es la siguiente: entrando a esta cuarentena dinámica, ¿en qué situación se encuentran ellos? Ya que, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba todavía nos encontramos en un riesgo alto. ¿Cuál podría ser, en qué situación se encuentran ellos, esas Mira, personas? esta disposición lo tendrían que regular las diferentes entidades territoriales autónomas. ¿Por qué? Porque estas excepciones estaban dentro del decreto 4.200, perdón, 4.196, si no me equivoco, ¿Ya? y el decreto supremo 4.199 en una de sus disposiciones finales derogó Ujú. uno de estos artículos que disponía esto. ¿Por qué? Porque ni bien iba avanzando el tema de los contagios, se iba poniendo más riguroso las decisiones y las medidas en el país. Es decir, no podías decir que una mujer embarazada o personas adultas en el trabajo tengan cierta flexibilidad de estar en su casa cuando ya se había dispuesto de que todos, en realidad, todos tenían que estar en sus casas. Ujú. Entonces, es por eso que se había derogado esa disposición. No se lo ha vuelto a tomar en cuenta. Sin embargo, hay una parte en este último decreto donde dice que estas entidades territoriales autónomas, viendo el margen de vulnerabilidad incluso de los niños menores de 12 años y los mayores, las personas adultas mayores, a partir de los 65 años, ellos tienen que tomar medidas para poder Protegerse. mitigar el contagio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Prácticamente se ha delegado la responsabilidad a los diferentes municipios y gobernaciones para poder regular estos temas. Entiendo. Ahora, si hay un artículo donde habla sobre la jornada laboral, es decir, que debería de ser continua. Eso es lo que propone este decreto supremo, ¿no? Ya. En el ámbito privado. Ahora, ¿cómo se va a manejar estos horarios? ¿Cuáles van a ser los horarios de entrada? ¿Cuáles van a ser los horarios de salida? No los especifica. Está a disposición de cada entidad territorial autónoma. Entiendo. Eso justamente son los parámetros que tienen que dar esas entidades territoriales autónomas a sus diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, dentro de su circuito. O sea, ellos dan la pauta, son los otros quienes tienen que generar estos mecanismos, protocolos, manuales, disposiciones, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, y obviamente en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Ah, perfecto. Muy buen dato, Jair. Mira, ha sido muy interesante realmente esto. Es más, da para volver a comentar sobre este tema y nuevamente te pediría que en un tiempo más volvamos a retomar cuando esta situación ya pase tal vez ya a una nueva fase o sea la continuidad de todo este proceso. Agradecerte pues, Jair, nuevamente por este encuentro y si tienen alguna duda, aquellas personas que nos están viendo, pueden escribir a esta red social o también nos pueden escribir a los diferentes números de WhatsApp habilitados. Pueden escribir a 769-40414 y se redirigirá la consulta a Jair. Jair, no sé si tienes algo más para finalizar. Sí, recomendar a la población en general, ahora que hay una mayor libertad de poder realizar nuestras actividades en, un, en la etapa más compleja de nuestro país, con índices altos de contagio, mi recomendación es cuidar del otro, ¿no? Claro, Porque claro que sí. eh, recordando usando el barbijo, lavándose las manos frecuentemente y también tomando todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social Social. en lo que se pueda. Sí, exactamente. Jair, nuevamente gracias y a todos por vernos en esta ocasión. Nos vemos.